La primera vez que fui a casa de Mercedes Peralta, no tuve que aguardar mucho en el oscuro pasillo. Enseguida oí una voz que me llamaba desde detrás de la cortina que hacía las veces de puerta. Subí a los 2 peldaños y llegué a una habitación grande y escasamente iluminada que olía a humo de cigarros y a amoníaco. Ante un gran altar situado en la pared más alejada, varias velas encendidas iluminaban figuras e imágenes de santos dispuestas en torno a la Virgen de Coromoto, que vestía una túnica de color azul. Era una escultura delicadamente tallada, de expresión sonriente, labios rojos, mejillas sonrosadas y ojos que parecían contemplarme con expresión benigna e indulgente. Avancé unos pasos. En un rincón, casi escondida entre el altar y una mesa alta y rectangular, estaba sentada Mercedes Peralta. Con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y los ojos cerrados, parecía dormida. Tenía un aspecto muy envejecido. Nunca había visto un rostro como aquel. Pese a su aparente inmovilidad, revelaba una impresionante firmeza. El resplandor de las velas, más que suavizar sus rasgos angulosamente cincelados, acentuaba la decisión que reflejaban sus profundas arrugas. Abrió lentamente sus grandes y almendrados ojos de un blanco ligeramente decolorado. Al principio me parecieron casi inexpresivos, pero luego cobraron vivacidad y se fijaron en mí con la desenvoltura franqueza de una criatura. Al cabo de unos segundos de estar sometida a su mirada inflexible que no reflejaba simpatía ni hostilidad, comencé a sentirme incómoda. «Buenas tardes, doña Mercedes», la saludé luchando por conservar los ánimos y no salir huyendo. «Me llamo Florinda Donner y voy a serle muy franca para no hacerle perder su valioso tiempo». Ella parpadeó repetidas veces, adaptando su visión para mirarme. «He venido a Venezuela para estudiar sistemas curativos», proseguí, sintiendo que iba ganando su confianza. «Estudio en una universidad de Estados Unidos, pero en realidad preferiría ser curandera. Si me admite como alumna, puedo pagarle sus clases, pero aunque no me acepte, la compensaré por cualquier información que pueda facilitarme». La anciana no respondió. Me hizo señas para que me sentara en un taburete, se levantó y observó un instrumento metálico que había sobre la mesa. Cuando volvió a mirarme tenía una expresión burlona. «¿Qué aparato es ese?», pregunté audazmente. «Un compás náutico», respondió despreocupadamente. «Me informa de toda clase de cosas». Lo cogió y lo puso en la estantería superior de la vitrina que estaba en la pared de enfrente. Pareció ocurrírsele algo divertido porque se echó a reír y me dijo: «Voy a puntualizarte algo ahora mismo. Sí, te daré toda la clase de información sobre curaciones, no porque me lo hayas pedido, sino porque eres una mujer con suerte. Eso ya me consta. De lo que no estoy segura es si también eres fuerte». La anciana guardó silencio. Luego volvió a expresarse en un susurro forzado, sin mirarme y fijando su atención en el interior de la vitrina. «Suerte y fortaleza son las 2 condiciones más importantes que existen», dijo. «La noche que te vi en la plaza, aprendí que tenías suerte y que me buscabas». «No sé de qué me habla». Mercedes Peralta se volvió para mirarme y seguidamente se echó a reír de un modo tan discordante que tuve la seguridad
de que estaba loca. La mujer abría tanto la boca que comprobé que le quedaban pocas muelas. Se interrumpió bruscamente, se sentó en una silla e insistió en que hacía exactamente 2 semanas me había visto en la plaza a últimas horas de la noche. Me explicó que se encontraba allí con una amiga que la llevaba a su casa tras una sesión que había tenido lugar en un pueblo de la costa. Aunque su amiga se había quedado desconcertada al verme sola a tan altas horas de la noche, a ella no le sorprendió en absoluto. Me recordaste a alguien que conocí en otro tiempo, dijo. Era más de medianoche y sonreíste. Yo no recordaba haberla visto ni haberme encontrado sola en la plaza a aquellas horas, pero ¿acaso ella se refería a la noche en que llegué a Caracas, cuando tras esperar inútilmente a que dejase de llover desde hacía una semana, me arriesgué finalmente a emprender el viaje de Caracas a Curmina? Pese a que había visto que se producirían desprendimientos de tierra, en lugar de 2 horas tardé 4 en llegar. Una vez allí todos dormían y me costó mucho encontrar una residencia cerca de la plaza que también me había recomendado el sacerdote. Desconcertada por su insistencia en afirmar que sabía que acudiría a verla, le conté lo sucedido con aquel hombre y todo cuanto me había dicho en la boda a la que asistí en Caracas. Insistió mucho en que viniese a verla, le dije. Me explicó que sus antepasadas habían sido brujas y curanderas, que se hicieron famosas durante la época colonial y que fueron perseguidas por la Santa Inquisición. Parpadeó, sorprendida, abriendo ligeramente los ojos. ¿Sabías que aquellos tiempos enviaban a las brujas a Cartagena de Indias, en Colombia, para ser juzgadas?, preguntó. Y acto seguido continuó. Venezuela no era lo bastante importante para contar con un tribunal de la Inquisición. Se interrumpió y me miró fijamente a los ojos. ¿Dónde habías pensado estudiar métodos curativos? En el estado de Yaracuy, respondí con vaguedad. ¿En Sortes?, preguntó. Con María Leonza. Asentí. En la ciudad de Sortes se encontraba el culto a María Leonza. Se decía que era una descendiente de una princesa india y un conquistador español, y le atribuían poderes sobrenaturales. En la actualidad la veneraban miles de personas en Venezuela como Santa Milagrosa. Pero siguiendo los consejos del ex jesuita, vine a Curmina, le dije. He consultado a 2 curanderas y ambas han coincidido en afirmar que usted es la más entendida, la única que puede explicarme los sistemas curativos. Le hablé de los métodos que deseaba seguir según el curso de los acontecimientos, observación directa y participación en algunas sesiones curativas que grabaría en cinta y, lo más importante de todo, entrevistas sistemáticas de los pacientes. La anciana asentía, profiriendo de vez en cuando algunas risitas. Con gran sorpresa, por mi parte, estaba totalmente de acuerdo con el método que le proponía. Llena de orgullo, me informó que hacía años había sido entrevistada por un psicólogo de la Universidad de Carolina que permaneció durante una semana en su casa. Para facilitarte las cosas puedes venir a vivir con nosotras, sugirió. Tenemos sitio de sobra en la casa. Acepté su invitación, pero le dije que proyectaba permanecer allí unos 6 meses. Se mostró imperturbable. Me dijo que por su parte podía quedarme varios años. Estaré encantada de tenerte conmigo, Musiúa, dijo dulcemente. Sonreí. Aunque había nacido y me había criado en Venezuela, siempre me sonreí. Aunque había llamado Musiúa, este término que suele utilizarse despectivamente, según el tono que se emplea, puede convertirse
en una expresión cariñosa cuando se dirigió a una persona rubia y de ojos azules. Sorprendida por el suave crujido de una falda que paseaba por mi lado, abrí los ojos y miré a la vela encendida sobre el altar. En la semioscuridad de la habitación que fluctuaba y despedía un negro reguero de humo. En la pared se dibujó la sombra de una mujer con un bastón en la mano que pareció atravesar las cabezas de hombres y mujeres dispuestos en círculo. Me esforcé por reprimir una risita nerviosa. Se trataba de Mercedes Peralta, que estaba colocando grandes cigarros liados a mano en la boca de todos los presentes. Seguidamente cogió la vela del altar, encendió los puros con ella y volvió a sentarse en el centro del círculo. Con voz profunda y monótona empezó a salmodiar un conjuro ininteligible y repetitivo. Conteniendo un acceso de tos, traté de sincronizar mis inhalaciones como las rápidas bocanadas que proferían cuantos me rodeaban. Con ojos llorosos observé sus rostros llenos de solemnidad, como máscaras que se animaban momentáneamente en cada chupada y que parecían disolverse en la densa humareda como objetos incorpóreos. La mano de Mercedes Peralta se materializó en aquella nube, chasqueando los dedos, trazó repetidamente unas líneas imaginarias en el aire, asociando los 4 puntos cardinales. Al igual que los demás, moví la cabeza adelante y atrás, siguiendo el rítmico con sus dedos chasqueantes y los conjuros que recitaba en voz baja, tratando de olvidar mis crecientes náuseas. Me esforcé por mantener los ojos muy abiertos para no perderme un solo detalle de lo que estaba ocurriendo en torno mío. Era la primera vez que se me permitía asistir a una sesión de espiritismo. Doña Mercedes serviría de medium y se pondría en contacto con los espíritus. Mercedes definía espiritistas, brujos y curanderos con iguales características que Florinda, con la excepción de que reconocía otra clase independiente, los médiums, a quienes creía intermediarios e intérpretes de lo que expresasen los espíritus. Consideraba que los médiums eran tan independientes que no tenían que pertenecer a ninguna de las otras clasificaciones, pero que las 4 categorías podían estar comprendidas en una sola. En esta habitación hay una fuerza perturbadora, exclamó una voz masculina interrumpiendo los conjuros de doña Mercedes. Los cigarros encendidos perforaron la oscuridad como ojos acusadores, mientras que el resto del grupo murmuraba aprobatoriamente. Vamos a verlo, dijo Mercedes. Se levantó de su silla y pasó por detrás de cada uno de los presentes, deteniéndose un instante a sus espaldas. Grité de dolor al sentir un pinchazo en el hombro. Ven conmigo, susurró en mi oído. No estás en trance. Temiendo que pudiera resistirme, me cogió con firmeza del brazo y me condujo hasta la roja cortina que hacía las veces de puerta. Pero usted me pidió que viniera, protesté antes de que me expulsase de la habitación. No molestaré a nadie, estaré sentada en un rincón. Molestarás a los espíritus, murmulló y corrió la cortina, dejándome fuera. Fui a la cocina, en la parte posterior de la casa, donde por la noche solía trabajar transcribiendo las cintas y organizando mis apuntes de campo, cada vez más abundantes. Enjambres de insectos pululaban en torno a la única bombilla que pendía del techo de la cocina y su débil luz iluminaba la mesa de madera que había en el centro de la estancia, pero dejaba en penumbras los rincones donde dormía un perro sarnoso y lleno de pulgas. Un extremo de la cocina daba al patio. En las 3 paredes restantes, ennegrecidas por el hollín, se encontraba un horno de adobe, un hornillo de petróleo, una tina redonda y metálica llena de agua.
Salí al patio iluminado por la luz de la luna. La losa de cemento donde Candelaria, la compañera de Mercedes, tendía cada día las ropas muy enjabonadas para que el sol las blanqueara, brillaba como un charco plateado. Las ropas que colgaban del tendedero se recortaban como manchas blancas contra la oscuridad del muro estucado que rodeaba el patio. Árboles frutales, plantas medicinales y recuadros de hortalizas se dibujaban a la luz lunar, formando una masa oscura y uniforme en la que se oía el zumbido de los insectos y el estridente canto de los grillos. Volví a entrar en la cocina y comprobé que en el hornillo hervía una olla a fuego lento. A cualquier hora del día o de la noche siempre había algo para comer, por lo general un caldo espeso de carne, pollo o pescado, según las disponibilidades, y un surtido de hortalizas y raíces. Cogí un plato sopero entre los que se me amontonaban en las estanterías de la obra de la pared. Había muchos platos de porcelana, metal y plástico desparejados. Me serví un cucharón de caldo de pollo, pero antes de sentarme recordé que debía añadir un poco de agua de la tina próxima a la olla que estaba hirviendo. No me había costado mucho familiarizarme con las costumbres de aquella excéntrica casa. Comencé a anotar cuándo había sucedido en la reunión, tratar de recordar todos los detalles de lo acontecido en determinada situación o de las palabras de una conversación. Era un ejercicio excelente para combatir la sensación de soledad que siempre me invadía. El perro frotó su frío hocico contra mi pierna. Busqué algunos mendrugos de pan, se los di y volví a concentrarme en mis notas. Trabajé hasta que sentí sueño y los ojos me escocieron agotados por la débil luz. Recogí mi grabadora y mis papeles y fui a mi habitación en el extremo opuesto de la casa. Me detuve un instante en el patio interior iluminado a trechos por la luz de la luna. Una débil brisa movía las hojas de la retorcida parra y sus sombras dibujaban arabescos en las piedras. Sin llegar a verla, ya había presentido su presencia. La mujer estaba sentada en el suelo, casi escondida entre las grandes macetas de barro que aparecían diseminadas por el patio. Los blancos cabellos le coronaban la cabeza como un halo, pero sus rasgos apenas se distinguían, confundidos entre las sombras que la rodeaban. No la había visto nunca en la casa. Tras superar el sobresalto que su presencia me había producido, pensé que sería una de las amigas de doña Mercedes, alguna de sus pacientes o incluso pariente de Candelaria, que esperaba que finalizase la sesión. «Discúlpeme», dije, «soy nueva aquí. Trabajo con doña Mercedes». La mujer hizo una señal de asentamiento. Me dio la impresión de que ya lo sabía, pero no rompió su silencio. No la había visto nunca en la casa. Tras superar el sobresalto que su presencia me había producido, pensé que sería una de las amigas de doña Mercedes, algunas de sus pacientes o incluso pariente de Candelaria, que esperaba a que finalizase la sesión. «Discúlpeme», dije, «soy nueva aquí. Trabajo con doña Mercedes». La mujer hizo una señal de asentimiento. Me dio la impresión de que ya lo sabía, pero no rompió su silencio. Presa de una inexplicable desazón, me esforcé por no sucumbir a un terror histérico. Seguí repitiéndome una y otra vez que no había motivos para sentir pánico por encontrarse una vieja sentada en el patio. ¿Has asistido a la sesión?, pregunté con seguridad. La mujer movió la cabeza afirmativamente. Yo también estuve, dije, pero doña Mercedes me echó. De repente me sentí aliviada y con deseos de bromear acerca de la situación. ¿Me tienes miedo?, preguntó bruscamente la mujer. Su voz tenía un tono cortante y desapacible, pero juvenil. Me eché a reír. Estaba a punto de negar con frivolidad, pero algo me contuvo y en lugar de ello, acabé confesándole que su presencia me aterraba. «Ven conmigo», me ordenó. Mi primera reacción fue seguirla resueltamente, mas volví a decir algo que no deseaba. «Tengo que concluir mi trabajo. Si desea hablar conmigo, puede hacerlo aquí mismo». «Te ordeno que vengas», tronó la mujer. De pronto me abandonó toda energía.
A pesar de ello respondí: ¿por qué no se ordena a sí misma seguir aquí? No me creía capaz de haber pronunciado aquellas palabras. Estaba a punto de disculparme cuando una extraña reserva de energía fluyó de mi cuerpo y me hizo sentir nuevamente dueña de mí misma. Sea como tú quieres, dijo la mujer, y se levantó. Su altura era inconcebible y siguió creciendo hasta que sus rodillas quedaron a la altura de mis ojos. En aquel momento sentí que mis energías me abandonaban y grité salvajemente. Candelaria llegó corriendo a mi lado, cubriendo la distancia que había entre la sala donde se celebraba la sesión de espiritismo y el patio antes de que yo tuviera tiempo de cobrar aliento para volver a gritar. Ya ha pasado todo, dijo dulcemente, con una voz que parecía llegar desde muy lejos. Me frotó suavemente el cuello y la espalda, pero yo no dejaba de temblar y de pronto, sin saber por qué, me eché a llorar. No debería haberte dejado sola, dijo en tono de disculpa, pero ¿quién iba a pensar que la vería la musiúa? Antes de que saliera alguno de los participantes de la sesión a ver qué sucedía, Candelaria me llevó a la cocina. Me hizo sentar en una silla y me dio una copa de ron. Mientras bebía el licor, le conté lo que me había sucedido en el patio. Cuando acabé el ron y mi relato, tuve sueño y me sentí aturdida, pero en modo alguno por la bebida. Déjanos solas, Candelaria, dijo doña Mercedes entrando en mi habitación. Candelaria no solo me había ayudado a acostarme, sino que también había instalado una cama junto a la mía para poder velar mi sueño. Lo supe desde el primer momento. Sus febriles ojos parecían flotar en una sustancia cristalina mientras estudiaba atentamente mi rostro. La única razón de que no te permitiera sentarte en la reunión fue porque eres afortunada. Los medios son afortunados. Aunque la había comprendido perfectamente, me eché a reír. No te rías de estas cosas, me amonestó. Son muy serias. Cuando te encontrás en el patio llamaste un espíritu. Y se presentó el más importante de todos, el espíritu de una de mis antepasadas. No suele aparecer, pero cuando lo hace es por razones muy importantes. ¿Era un fantasma?, pregunté neciamente. Desde luego, repuso con firmeza. Comprendemos las cosas tal como nos las han enseñado. No hay desviaciones. Según nuestros criterios, viste un espíritu aterrador y un medium vivo puede comunicarse con el espíritu de un medium muerto. ¿Por qué se me presentó ese espíritu?, pregunté. No lo sé. En una ocasión acudió a avisarme, pero no seguí sus consejos. La expresión de sus ojos se dulcificó y añadió con una voz más suave. Cuando llegaste, enseguida te dije que eres afortunada. Yo también lo era hasta que alguien quebró mi buena suerte. Me recuerdas a esas personas. Era rubia como tú, se llamaba Federico y también era afortunado, pero no tenía fuerza. El espíritu me advirtió que lo dejase. No le obedecí y aún estoy pagando las consecuencias. Sin saber cómo reaccionar ante el repentino giro de los acontecimientos y la tristeza que le había invadido, le acaricié la mano. Él no tenía ninguna fuerza, repitió, y el espíritu lo sabía. Aunque Mercedes Peralta siempre estaba dispuesta a comentar todo lo referente a sus prácticas, atajaba categóricamente cualquier intento mío de indagar sobre su pasado. En una ocasión, no sé si porque la encontré desprevenida o si fue deliberadamente, me confesó que años atrás había sufrido una terrible pérdida. Sin acabar de decidir si realmente me estimulaba hacer indagaciones personales, llevó mi mano a su rostro y la oprimió en su mejilla. Toca estas heridas, susurró. ¿Qué le sucedió?, pregunté pasando los dedos
por las desiguales cicatrices que cruzaban sus mejillas y su cuello. Hasta aquel momento no había podido distinguirlas de sus propias arrugas. Su piel oscura parecía tan frágil que temí se desintegrara en mi contacto. Su cuerpo despedía una misteriosa vibración. No podía apartar mis ojos de los suyos. No hablaremos de lo que viste en el patio, dijo en tono terminante. Esas cosas pertenecen solo al mundo de los mediums y nunca debes comentarlo con nadie. Te aconsejo que no tengas miedo a ese espíritu, pero que tampoco lo atraigas neciamente. Me ayudó a levantarme y me condujo al patio, al mismo lugar donde había visto a la mujer. Mientras observaba la oscuridad que nos rodeaba, advertí que no sabía si había dormido unas horas o un día y una noche. Doña Mercedes pareció darse cuenta de mi confusión. Son las 4 de la mañana, dijo. Ha dormido casi 5 horas. Se puso en cuclillas en el mismo lugar donde había aparecido la mujer. Me agaché a su lado, entre las ramas de jazmín que despendían de las celosías como cortinas perfumadas. Nunca hubiera imaginado que no supiera fumar, dijo. Y soltó una seca carcajada. Sacó un cigarro del bolsillo de la falda y lo encendió. En la sesión de espiritismo fumamos cigarros liados a mano. Los espiritistas sabemos que a los espíritus les gusta el olor a tabaco. Tras una breve pausa me puso el cigarro en la boca. Intenta fumar, ordenó. La obedecí aspirando profundamente. El denso humo me hizo toser. No te lo tragues, me dijo con impaciencia. Te enseñaré cómo se hace. Cogió un cigarro, lo chupó repetidamente, aspirando y expirando pequeñas bocanadas de humo. No es necesario que el humo entre en los pulmones, sino en la cabeza, me explicó. Así es como los medios llaman a los espíritus. En adelante los invocarás desde este sitio y no hables de ello hasta que puedas dirigir una sesión tú sola. Pero si yo no quiero llamar a los espíritus, protesté riendo. Lo único que deseo es asistir a una de esas sesiones y presenciar lo que sucede. Me miró con amenazadora decisión. Eres una medium y ninguna medium acude a las sesiones como espectadora. ¿Con qué motivo se organiza una sesión? Pregunté cambiando de tema. Para preguntar cosas a los espíritus, respondió rápidamente. Algunos facilitan importantes consejos, otros son malévolos. Se echó a reír con una chispa de malicia. El espíritu que aparece depende del estado en el que se encuentre el medium. ¿Acaso los medium están a merced de los espíritus? Pregunté. Guardó un prolongado silencio observándome sin reflejar sus sentimientos. Luego añadió en tono desafiante. Si son fuertes, sucede así. Prosiguió mirándome con fijeza. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos se mostraba totalmente inexpresiva. Acompáñame a mi habitación, murmuró. Se incorporó apoyándose en mi cabeza. Después deslizó la mano por mi hombro, luego por mi brazo y finalmente sus dedos en tensión rodearon mi muñeca como raíces carbonizadas. Atravesamos silenciosamente el oscuro pasillo, donde los bancos de madera y las sillas tapizadas de piel de cabra se apoyaban rígidas contra la pared, y entró en su habitación. Antes de cerrar la puerta volvió a recordarme que los mediums no hablan de su mundo. Desde la primera vez que te vi en la plaza supe que eras medium y que vendrías a verme, afirmó. Una sonrisa de incierto significado para mí iluminó su rostro. Has venido a traerme algo de mi pasado. ¿Qué? Aún no lo sé. Quizás recuerdos, respondió de modo ambiguo, o quizás vienes a devolverme la buena suerte. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano y cerró cuidadosamente la puerta.
Una aspirante a guerrera ve y escucha cosas que para otras personas podrían resultar espeluznantes. Anda sumida en hondos pensamientos que no tienen nada que ver con ella. Se da cuenta de la ridiculez de los dramas humanos. Siente la tristeza del universo pasar a través suyo. En esta forma va templando sus nervios para lidiar con el desconchinfle de su existencia. ¿Por qué? Porque le gusta experimentar las cosas como si fuera una criatura primitiva que no sabe cómo se llama. Combate la morbidez con inocencia, el barroquismo con sencillez, la paranoia con silencio, la egomanía con ausencia de importancia personal, la inseguridad con una completa confianza en sí misma y la confusión con una concentración total. Es un capítulo de Amada Tierra, de Magua, Corazón Terrícola Ediciones. ¿Quién dice? Mi anhelo es que surja una condición humana que ama a la tierra y se aleja raudamente de la mente foránea. Y al envolver con su corazón a quienes ama, va levantando una forma de vida totalmente diferente de lo que conocemos. La diferencia entre una aspirante a guerrera y quienes no lo son es que la aspirante siente el mundo en su totalidad y no solo lo que le gusta de él. No se le pasa por la cabeza corregir el mundo o colonizarlo con sus creencias. Una aspirante lucha por mantenerse imperturbable. Seguramente por eso a Don Juan y a sus compañeros les gustaban las películas de James Bond. El espía y el brujo necesitan nervios de acero para lidiar con sus respectivas realidades. Como constantemente se enfrentan a la muerte, se mueven al filo del intento y logran proezas de las que nadie se entera. El reverso de la locura. Lo bueno de existir en un cuerpo sin órganos es que no tengo que preocuparme de vestirme, comer, acostarme y otras cosas por el estilo. Me lavo con la lluvia, me seco con el sol, me peino con el viento y me abrigo en la oscuridad. El mundo se explica solo y es completo en sí mismo. Para empezar, no es humano. No pierdo el ensueño por entender el mundo. Mi anhelo es sobrevolar la vegetación, contemplar las luces en el cielo y lanzarme por la cascada. Pero las cosas cambian cuando mi materia me cede su cuerpo por un rato. Cuando estoy en Sipaliwini prácticamente nunca pienso y no sé en nada acerca de leer o escribir. Suelo reírme, pero jamás he hablado. En cambio, cuando estoy aquí, disfruto pensar, hablar y escribir. ¡Qué rancio! Además, hablar es muy extraño. ¿Cómo hacemos para saber exactamente lo que queremos decir? Si saber algo está relacionado con el pensamiento y el lenguaje, ¿cómo sé lo que quiero decir inmediatamente antes de que broten las palabras? Bajo la superficie de la mente fluye un río subterráneo de conocimiento. En sus profundidades no hay lenguaje, mientras que por encima suyo reina la claridad de las palabras. Cualquiera que ande por ahí se va alejando de la mente y se adentra en un territorio desconocido cuyas leyes ignora. Si fuera una persona, y no añado normal porque la norma está implícita en la idea cristiana de persona, creería que se está volviendo loca. Reaccionaría emocionalmente frente a las cosas que pasan y saldría corriendo a buscar un confesor.
como por ejemplo un psicólogo, psiquiatra, sacerdote, pastor, gurú, chamán, tarotista, coach, etc. La mente autocéntrica define la realidad y a la vez acota el campo de las observaciones. En sus bordes se levantan los monstruos que produce el sueño de la razón. Prácticamente nadie se atreve a pasar por ahí, ya que se teme que el viaje sea irreversible. Sin embargo, algunos han oído hablar de un ánimo adecuado para emprender la marcha. Tal parece ser el ánimo de los guerreros hechiceros de la antigüedad. Nada complace más a la mente gótica que creernos guerreros por solo pensarlo. Pero de guerra nada, porque eso implica correr riesgos. Los guerreros New Age buscan la pacificación universal y la legitimidad espiritual del dinero. Lo suyo es estar bien y sentirse sagrados. En esto han convertido el esfuerzo inimaginable de quienes se lanzaban a un abismo para unir su cuerpo orgánico con su cuerpo inorgánico. La revolución terrícola nos mueve hacia lo desconocido del mundo y de nosotros mismos, porque allí parecen encontrarse las respuestas a las inquietudes de fondo de la humanidad. Sin embargo, ese impulso no tiene nada de cómodo ni conveniente para la forma humana. No es un camino hacia la felicidad, sino una lucha sin fin, y como tal no ofrece paz, consuelo, seguridad o certidumbre. Para seguir este camino hay que tener una fiereza sosegada que no le teme a las dificultades y sale a buscar pinches tiranos a los que sentarles batalla estratégicamente. El corazón terrícola es un corazón beligerante, un corazón que se levanta silenciosamente para hacerle la vida imposible al volador y a los poderes exobióticos que socavan la tierra. El corazón terrícola despierta con un sentimiento de amor por el planeta donde ha nacido. Su silencio le permite entender que los voladores nos han compelido a perder de vista nuestras responsabilidades con la tierra y sus formas de vida, haciéndonos creer que somos seres superiores, caídos en desgracia, sometidos a la inhospitalidad de la naturaleza. Detrás de estos pensamientos arrogantes, lo que hay es una falta total de gratitud. Esas creencias ingratas se derrumban cuando nos percatamos de que la Tierra no es un objeto inerte sobre el que estamos parados, sino un campo de intencionalidades en el que la conciencia emerge para ser enriquecida con las experiencias de la vida. A medida que el corazón terrícola va comprendiendo el propósito cosmológico de la Tierra, reconoce aquellos desafíos que dan plenitud a su existencia. Proteger, honrar y engrandecer la delicada trama de la vida. Aprender otras maneras de vivir, morir y estar consciente. Al irse liberando de la compulsiva necesidad de compañía inducida por la forma humana, el corazón terrícola comienza a regocijarse con la soledad. Pero al mismo tiempo, da todo de sí mismo cuando comparte con sus semejantes momentos preciosos de cariño e inspiración. No se siente por encima, por debajo de ningún ser viviente y sabe que su lucha puede ser solitaria e invisible, pero no estéril. Su combatividad no proviene del deseo de reivindicación, sino del inmenso agradecimiento que siente por la tierra. Por eso busca en ella lugares apropiados
para llamar y agradecer. Cuando camina por la tierra, encuentra en ella una ternura que no se compara a nada. Su amor por la tierra no conoce límite. Por eso, la tierra lo cuida y lo sustenta donde quiera que esté. Lucha por desterrar su vida la lástima por sí mismo, extasiándose con la belleza que lo circunda. Prueba de todo sin avidez y luego sigue alegremente su camino. Y cuando lo invitan a disfrutar suele decir, ya voy, pero déjame hacer primero lo que menos deseo. Su muerte no lo pierde de vista y le enseña a no desperdiciar un solo momento quejándose o dudando de sí mismo. Sabe que su vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos y por eso todo lo vive con intensidad. Como terrícola, protege la inocencia y no tiene piedad para acabar con aquello que lo atormenta. Agradece la comida que se lleva a la boca, a los seres de los que se alimenta. No perturba a los seres no humanos en su afán de observarlos. Donde ande lo hace con respeto y pide permiso para entrar al bosque. Constantemente se pregunta cómo está mi mundo, qué se necesita, y el mundo le responde en formas misteriosas. Disfruta cada momento que está con sus amados, porque el amor no conoce mañana. Andando a campo traviesa por la tierra, sus pasos siguen el rastro de los pumas y las rapaces sobrevuelan el ámbar de su cabeza. Y la tierra, su amada, lo reconoce como uno de los suyos. En su oído el viento le susurra, camina con corazón terrícola. Dices que quieres cambiar el mundo, pero ¿qué se supone que anda mal con él? ¿Los ríos o las montañas no están bien ahí donde están? ¿Acaso no hay suficiente aire para todos? El mundo no es humano y es completo en sí mismo. Dejemos al mundo tranquilo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Nos acompañó música para dibujar. Al principio leímos fragmentos del Sueño de la Bruja de Florinda Donner y al final fragmentos de Magua de la Jungla en el libro La Revolución Terrícola. Y navegantes del abstracto, radio escuchas de esta radio despierta, queremos contarles algo que nos resulta inspirador. A mediados de julio nos vamos a reunir en Buenos Aires a hacer una radio despierta au vivo, con pases, música y lectura. Para este encuentro queremos que venga el autor de muchos de los textos que fuimos leyendo a lo largo de la existencia de esta maravillosa radio, nuestro querido Rodrigo Gainza y Magua. Desde la costa Lafkenche, en el sur de Chile, Rodrigo se trasladaría a Buenos Aires para encontrarse con ustedes y nosotras y generar algo que quizás sea mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Estás preparada para mover el punto de encaje? Necesitamos tu aporte en nuestras cuentas. Cualquier mínimo que puedas aportar nos ayuda a que Rodrigo pueda trasladarse en materia y energía hacia nuestro encuentro en Buenos Aires. Anda preparándote, porque esto va a estar imperdible. La dejamos picante.